Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a contar algunas de las cosas que no debemos hacer en la cocina. Hoy os quiero hablar de algunas cosas que no se deben hacer cuando se está cocinando. En algunas ocasiones ya os he hablado de los riesgos microbiológicos que tienen algunos alimentos, de cómo podemos evitarlos con una buena manipulación de los alimentos, pero creo que hay cosas que pueden quedar un poquito en el tintero y de hecho esta idea de vídeo me surgió hace poquito cuando cocinando con mis hijos un bizcocho. Bueno, pues resulta que de repente se querían comer la masa a cucharadas porque estaba riquísima y de repente yo les dije no se os ocurra comeros la masa porque es un riesgo, tiene muchos peligros. Así que vamos a empezar por las masas. Las masas, sobre todo dulces, de repostería, son riquísimas, tienen un sabor, exquisito podríamos decir. De hecho es muy habitual meter el dedo y probar, a ver si está bien de dulce, a ver si tiene suficiente naranja, pues sí, mira, el sabor, la verdad es que creo que me va a quedar un bizcocho riquísimo. Pues es algo que no deberíais hacer, porque por un lado esas masas llevan huevo crudo. Es igual que comerse una mayonesa, por ejemplo, y pensaréis, la mayonesa no tiene riesgos. Pues creo que es algo de lo que os hablo habitualmente. La mayonesa no tiene riesgos si se conserva en frío y se saca solamente durante el tiempo de la comida y se mantiene siempre en frío. A las 24 horas la tiramos. Ahí vamos a añadir ese, ¿no? También 24 horas de mayonesa con huevo crudo y se acabó. No me arriesgo a tener una salmonelosis. Lo mismo ocurre con esas masas crudas, con la diferencia de que nunca se conservan en frío. Cuando se cocina repostería, el calorcito de la cocina sube, porque enseguida encendemos el horno para precalentarlo y las temperaturas pueden ser altas. Si además utilizamos la batidora, aún aumentan más esas temperaturas. Y si además mezclamos algún ingrediente que pueda estar más caliente, no muy caliente porque entonces nos podría cuajar los huevos, pero un poco más caliente, por ejemplo, chocolate fundido, la temperatura de la masa sigue subiendo y corresponde en ese momento a saber que el riesgo microbiológico de esos huevos crudos va aumentando con el tiempo. ¿Qué ocurre? Que esa masa se va a hornear y por lo tanto destruimos a esos microorganismos porque horneamos a 180 aproximadamente y no sobreviven. No sobreviven siempre y cuando el centro de la masa esté bien cocinado. Por ejemplo, esos culán de chocolate en los que la masa interior está cruda son un potencial riesgo de intoxicación alimentaria. Por lo tanto, yo os diría que no es un postre muy seguro. Hay muchas otras preparaciones de chocolate. Podéis incluso ponerle chocolate fundido, que no tiene riesgos microbiológicos. Pero si esa receta consiste en dejar crudo el interior para que sea fluido, que sea fundente, olvidaros, microbiológicamente es un desastre, con lo cual yo os recomiendo que no os arriesguéis. Y surgido de aquí, que es de donde me surgió la idea, pues fui pensando en otras malas prácticas que hacemos bastante frecuentemente en la cocina. Bueno, primero, antes de que se me olvide, aparte del riesgo microbiológico que corre por todas nuestras cocinas, ya sabéis, con esas malas prácticas, y comer esa masa cruda nos está haciendo comer harina cruda, que es bastante indigesta, y la levadura, el polvo para hornear, que en cuanto sube la temperatura empieza a generar gas. Si yo me lo como, mi temperatura interior es de unos 37 grados, es decir, calentita, y empieza a generar ese gas
gracias a la masa que he puesto con esos polvos para hornear y bueno, pues la temperatura de mi cuerpo durante la digestión. Bueno, ¿esa levadura se inactivaría con los jugos gástricos o al contrario? Igual se activa, porque cuando tenemos ingredientes, por ejemplo, ácidos, notamos, o sea, si yo mezclo esa levadura con un poquito de limón, notamos burbujeo. Y luego, ay, es que qué dolor de tripa tengo. Bueno, pues igual es que esa masa cruda que te has comido, tan rica, tan dulce, tan sabrosa, no te la tenías que haber comido. Bueno, seguimos con otras malas prácticas muy habituales y voy a ir cogiendo cositas así sueltas, no voy a hacer un repaso completo. Si os quedan dudas, ya sabéis, me las dejáis en la cajita de los comentarios y así voy preparando nuevos vídeos. Empanados o rebozados, por ejemplo. Utilizo pan rallado y me sobra para empanar, por ejemplo, unas pechugas y me sobra ese pan rallado. Y ¡ay, qué pena! ¿Cómo lo voy a tirar? Bueno, pues si lo mezclas con el resto del pan rallado, lo estás contaminando. Si lo quieres guardar, tienes que ser consciente de que tiene un riesgo microbiológico. Poco, porque ese pan rallado está deshidratado, no tiene actividad del agua, por lo tanto es difícil que sobre ese pan rallado crezcan los microorganismos, pero pueden estar ahí, esperando el momento. ¿Y qué hago? Vuelvo a empanar otra carne y tengo ahí esos microorganismos que igual estaban en el filete anterior, pero en este no. Y estoy contaminando mi propia comida. Imaginaros que en este momento no voy a utilizar ese pan rallado para empanar pechugas, porque lo utilizo para otras cosas. Y se lo voy a añadir, por ejemplo, al final de la cocción, una cucharada, pues a unos champiñones al ajillo, para que me quede una salsa así un poquito más espesa. Pero como ha sido al final, eso que me haya salido la salsa clarita, pues no tiene mucho tiempo de cocción. Simplemente quiero darle textura y utilizo el pan rallado del bote donde yo lo guardo, del recipiente, al que le he echado el pan rallado con el que he empanado el pollo. Pues en ese caso sí que tengo un riesgo importante, la contaminación del pollo, que tenemos que cocinar los pollos y los huevos, que os lo he dicho millones de veces, siempre como si estuvieran contaminados, para evitar riesgos, aunque no lo estén. Pero si lo hacemos siempre bien, el día que ese microorganismo está presente no nos va a pillar. Pero si lo hacemos siempre mal, o unas veces bien y otras mal, el día que tengamos ese microorganismo en casa, el que nos produce una gastroenteritis, ¿qué ocurre? Que nos la va a producir seguro. Así que esas sobras de harina, de pan rallado o de huevo, el huevo no lo solemos guardar, pero bueno, a veces utilizamos esos huevos para hacer una tortilla y la dejamos cruda. Pues tenemos el mismo problema, es decir, mezclas de ingredientes que he utilizado con los que están sin utilizar no se deben hacer nunca. Os voy a dar una idea, aunque no es muy ortodoxa y dependerá un poco de cómo lo utilicemos cada uno. Si tú utilizas habitualmente, por ejemplo, el pan rallado para empanar pechugas de pollo, es decir, a diario o varias veces a la semana, utiliza un recipiente aparte, exclusivo para ese pan rallado, que no valga para nada más que tú sepas que es el pan rallado del pollo. Y evidentemente lo mejor que se podría hacer es no echar cantidades muy grandes para que no sobre. El pan rallado es muy baratito y porque tiremos un poquito, pues tampoco va a pasar nada. Si os habéis fijado, y ahí voy al hilo de la actividad del agua del pan rallado en concreto, no crece, o sea, quiero decir, es muy difícil que crezca un microorganismo. Así como al pan le sale moho fácil, al pan rallado nunca, y nos puede durar meses intacto. Es por eso, porque está deshidratado y por lo tanto no permite el crecimiento de los microorganismos. Otro riesgo importante, las tablas y los cuchillos que usamos para cortar. Nunca se debe utilizar la misma tabla o el mismo cuchillo para alimentos que vayamos a tomar crudos y, por ejemplo, carnes o pescados. ¿Por qué? Porque si hacemos primero el crudo y después la carne y el pescado, nos importa menos, porque la carne y el pescado se van a cocinar
supuestamente a suficiente temperatura para destruir los microorganismos. Por lo tanto, eliminamos el riesgo. O sea, siempre primero lo que se come crudo, después lo que se come cocinado, que evidentemente inicialmente también está crudo. ¿Por qué? Porque si lo hacemos al revés, trasladamos los microorganismos de ese pollo, por ejemplo, a una lechuga. ¿Y qué pasa? Que la lechuga me la como cruda y si ese pollo está contaminado, la lechuga en ese momento también. La verdad es que cuando empiezas a repasar un poco, a ver, vamos a pensar, ¿no?, cómo cocinamos o cómo hacemos. A mí me recuerda cuando estudié tecnología de los alimentos, que siempre se hablaba de las buenas prácticas de elaboración, buenas prácticas de fabricación, que nos enseñaban, pues eso, el camino que deben seguir los alimentos o cómo se deben manipular para evitar cualquier tipo de riesgo, no solo microbiológico, sino también riesgos físicos, es decir, que se caiga algo en esa comida que luego sea indetectable. Y aquí, por ejemplo, tendríamos el caso de las tablas de corte de madera. Hay tablas y tablas, pero las tablas de corte de madera blanda, por ejemplo, pueden soltar astillas a la hora de cortar con un cuchillo. Los cuchillos cada vez tienen filos más afilados y ¿qué ocurre? Pues que a veces se pueden soltar esquirlas o astillas de esa madera, y hay que tener también mucha precaución. Por eso a nivel industrial o a nivel de hostelería no se permite la utilización de las tablas de madera, que por otro lado, bueno, pues tienen también alguna ventaja. Y en algunos foros se habla que microbiológicamente son tablas seguras porque la madera está viva y se cierran cuando se dejan secar adecuadamente. Así que lo que no debemos hacer en la cocina cuando tenemos tablas de madera es humedecerlas, mantenerlas mojadas. Se deben mantener adecuadamente para evitar el crecimiento de esos microorganismos y que ablandemos la madera, porque cuando está húmeda, cuando está mojada de manera permanente, además de favorecer el crecimiento de mohos en la propia madera, facilitamos que se rompa cuando la utilizamos para cortar. Y ese sería pues uno de los principales riesgos que ocurren cuando cocinamos. Y que es importantísimo también lavarse las manos cientos de veces, porque lo mismo que os he dicho con el pollo, los cuchillos y las tablas, de esa contaminación cruzada, las manos trasladan todo lo que tocan. Y por supuesto que podemos estar contaminando con nuestras propias manos. Imaginaros, corto una pechuga de pollo, no me lavo las manos y voy detrás a lavar la lechuga. Pues resulta que estoy trasladando con mis propias manos. Igual he tenido mucha precaución con la tabla, mucha precaución con el cuchillo, pero no me he lavado adecuadamente las manos. Así que es importantísimo la higiene de las manos. Así que espero que el vídeo, que inicialmente empezó con esas masas y ya veis que ha seguido un poquito más, pues os haya resultado interesante. Que penséis un poquito cómo cocináis vosotros en casa y dónde pueden estar esos posibles riesgos microbiológicos especialmente. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.